Muy bien, pues vamos a llegar a nuestra última práctica, al último tema de la materia de programación. En esta práctica lo que vamos a ver va a ser el tema de estructuras, o también llamados registros, cualquiera de las dos se refieren a lo mismo. Vamos a hacer un pequeño programa en el cual vamos a simular una tipo agenda. Vamos a poder guardar de uno a más contactos y vamos a poner pues sus datos básicamente. Primero que nada vamos a utilizar la palabra reservada struct. Esta estructura se va a llamar agenda. ¿Qué es una estructura? Bueno, va a sonar un poco redundante, pero es una estructura de datos la cual nos va a permitir hacer un elemento que pueda contener más de una variable. Es decir, por ejemplo, ¿qué podemos encontrar en una agenda? Pues podemos encontrar el nombre de una persona. Este sería una cadena de caracteres. Le voy a poner un máximo de 20. Apellido. Y en este caso simplemente vamos a tener estos tres datos: nombre, apellido y edad. Aquí la edad no es necesario asignarla, dado que se la vamos a asignar a la agenda de manera manual. Entonces es una estructura que va a tener esto, un elemento llamado agenda, una estructura llamada agenda que va a tener tres variables. Estas tres variables le pertenecen a la agenda. ¿Ok? Eso sería una estructura de datos. Algo que tiene que complementar al haber declarado ya la estructura, esto sería fuera del main. Puede ir tanto dentro como fuera, generalmente se hace afuera, pero algo que le falta es antes del punto y coma poner un nombre o alguna palabra con lo que le quieras identificar. Este va a ser su nombre y este va a ser cuando lo mandes a llamar cómo te vas a referir a ella. Yo, por ejemplo, solo voy a poner una A, ¿ok? Entonces, A va a referenciar a agenda cada vez que la use. Esta va a ser la estructura que va a hacer referencia a la agenda, vaya. Entonces, como ya estamos acostumbrados, voy a hacer un menú de opciones en el cual el usuario va a decir hasta cuándo va a querer salirse, cosa que ya vimos cómo hacer. Entonces, do while, el while por el momento lo voy a dejar vacío. Voy a ver primero cuántas opciones van a haber. El primero voy a poner ingresa tus datos, ¿no? Ingresar datos. Ingresar contacto. Creo que sería lo más adecuado. Ingresar contacto. El siguiente printf va a ser mostrar contactos. Vamos a hacer un programa realmente sencillo, bastante básico. Y vamos a buscar un contacto. Muy bien, esto de buscar contacto lo vamos a hacer después de haber probado estas dos. Ahorita vamos a ver en qué lo voy a implementar. Entonces después le voy a pedir al usuario que seleccione una opción. Y aquí me falta un espacio. Aquí vamos a leer la opción del usuario. Ya sabemos que es un entero. Lo vamos a guardar en la variable opción. Y bien, vamos a tener un switch aquí, que va a tener el valor de opción. Caso 1. Ok, vamos a ingresar datos. En este caso sería uno por uno. Entonces, esta vez, esta estructura nada más va a tener un contacto. De hecho, aquí se lo estamos diciendo directamente. Así que aquí le voy a poner OK. Si escogiste el ingresar un contacto, pues entonces le voy a pedir su nombre. Ingresa el nombre del contacto. Y aquí vamos a guardarlo. En este caso es una cadena. El nombre de, aquí lo tenemos como una cadena de caracteres, ¿cierto? Entonces va a ser una S y lo vamos a guardar en la estructura de A, que referencia a agenda, punto nombre. ¿Qué estoy haciendo aquí? Bueno, aquí básicamente le estoy diciendo, ok, ve a A, o básicamente ve a la agenda, aquí, y en el nombre guarda esto que te voy a mandar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí. Printf ingresa apellido del contacto. Lo mismo, realmente. Scanf. Vamos a poner
una cadena que se va a guardar en agenda la variable apellido. Así es como vamos a empezar a guardar las variables en estructuras. Solamente me falta la edad. Ingresa la edad del contacto. Un salto, no va a ser necesario. Scanf. Este ya no es una cadena. Ya la edad la tenemos como un tipo entero. Entonces va a ser una D. Y la vamos a guardar en la agenda con la variable edad. Muy bien. Esto ya habrá quedado. Entonces, aquí ya lo único que haríamos sería de, por ejemplo, podríamos poner al final un mensaje de el contacto ha sido agregado. Un salto de línea. Listo. Aquí me faltó una opción ahorita que la estoy viendo otra vez. La opción de salir. No le he puesto la opción de salir al usuario. Aquí me faltaron unos saltos de línea y listo. Para evitarnos problemas de formato después. Ok, el contacto ha sido agregado. Y eso sería todo lo que haría el caso 1. Ahora, caso 2. Casi me olvido del break de acá. El caso 2 es mostrar contactos. Bueno, en este caso, como nada más va a haber un contacto, puedo hacerlo de manera directa. Printf. Nombre. Voy a poner primero datos. Datos. Un salto de línea. Y ahora sí voy a listar los datos que acabo de agregar. En este caso voy a poner nombre. Voy a poner la cadena que va a guardarse, que va a hacer referencia a la agenda .nombre. Así es como imprimiríamos. Es muy parecido a una variable normal, solamente que tiene que tener la agenda de por medio o la estructura que le hayamos puesto. También después de que imprima el nombre, un salto de línea para que no se nos junte todo. Apellido va a ser básicamente igual, una S, agenda, apellido. Printf, edad. Me faltaron las comillas, edad. Esto ya sería un entero y va a ser agenda.edad. Aquí me falta un salto de línea y aquí también. Muy bien. Aquí ya nos va a imprimir todos los casos básicamente. El caso 3 lo vamos a dejar pendiente. En un momento lo voy a desarrollar. Y el caso 4 pues básicamente es el de salir. Yo lo voy a aprovechar para ya poner el mensaje de salida del programa. Gracias por usar este software. Muy bien. Vamos a terminar con el default. Y el default era para las opciones que el usuario ingrese que no son válidas, ¿cierto? Opción inválida y un salto de línea. Perfecto. Entonces el programa se va a repetir mientras que la opción del usuario sea diferente de 4, porque 4 ya es la salida, ¿ok? Bien. Vamos a probarlo. Aquí una cosa muy importante. Aquí hay un buffer de 20 caracteres que nos permite poner un nombre de hasta 20 caracteres, valga la redundancia. Algo que yo recomendaría hacer al momento de escribir cadenas y caracteres también, si se topan con un carácter, recomiendo que después de cada scanf en el que guarden una cadena o un carácter, usen esta función fflush y dentro stdin. Ok, ¿por qué? ¿Para qué funciona? Sirve para limpiar el buffer. Si nosotros ingresamos un nombre menor a 20, por ejemplo, si nada más ponemos Paco que tiene 4 letras, van a sobrar 16. ¿Dónde van a terminar? Pueden no ser un estorbo dentro del programa, pero muy probablemente ya después que tengamos más contactos se puedan llegar a encimar o puedan sustituirlo por basura. Entonces, una vez que tengamos, por ejemplo, si utilizamos 4 letras nada más de 20, se va a guardar en la variable y el sobrante lo va a limpiar. Entonces ya no va a haber peligro de que te puedan salir pues caracteres basura o te encime cosas de un contacto con otro. Nos evitamos muchos problemas.
Entonces yo recomiendo hacer esto para evitar errores. Bien, ahora sí ya sería todo. Vamos a compilar el programa. Esperamos un poco. Muy bien. Ingresar contacto. En este caso voy a ingresarme a mí, Cristian García, y 21 años. El contacto ha sido agregado y bien, regresamos al menú. Vamos a mostrar los contactos. Aquí estoy, datos, nombre, Cristian, apellido García, edad 21. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar un contacto? Pues básicamente se va a sobreescribir. Vamos a hacer uno aleatorio, por ejemplo vamos a poner Fernando. Fernando, ¿qué será bueno? López. Su edad va a ser de 24. Muy bien, el contacto ha sido agregado. Ahora lo mostramos y como vemos sobreescribió todo de manera satisfactoria. Ahora el contacto en donde estaba yo ya no existe. Básicamente se reemplazó por Fernando. Muy bien, básicamente esto es como funciona un registro, una estructura, pero también podemos implementarla de otra manera. Vamos a ver. Esto es una estructura individual. Esto es una agenda que va a tener estos elementos, estas variables, y solamente va a tener un contacto. Esto es un solo elemento. Pues aquí vamos a combinar un arreglo con una estructura. ¿Cómo hacemos esto? Tan simple como ponerle un índice con algún tamaño. Yo voy a poner, por ejemplo, 3 contactos. Entonces aquí ya nos cambia un poco esto. ¿Ok? Aquí voy a poner, por ejemplo, así que entonces yo lo que voy a hacer aquí va a ser un ciclo. Voy a hacer un for para agregar a todos los contactos de una vez. Mientras que sea menor a 3 porque recordamos que va a llegar hasta el 2 y se va a sumar. Ahora todo esto lo voy a poner dentro del ciclo. Y aquí ya nos va a cambiar un poco. Aquí ya le tenemos que decir en qué lugar va a guardar cada uno. ¿Te acuerdas de los arreglos? Va a ser 0, 1 y 2. Aquí están los 3 espacios. Entonces aquí va a tener su nombre, va a tener el apellido y también va a tener su edad. Voy a expandir un poquito esto. Los voy a separar por punto y coma. Creo que no me va a dejar ponerlos hacia abajo. Ok. Cada uno va a tener su nombre, su apellido y su edad. Básicamente vamos a poder clasificar o vamos a poder guardar más contactos dentro de una misma estructura, tal como lo haríamos con una variable en forma de arreglo. Entonces aquí nada más voy a expandir esto un poquito más de tamaño. Nombre, apellido y edad. Entonces si yo lo quiero guardar aquí tiene que ser en el índice 0 de la estructura, ¿no es cierto? Entonces aquí, como i va a encargarse de aumentarse, vamos a ir junto a la estructura o al nombre que le hayamos puesto para referenciar a la estructura y ahí vamos a poner el índice. Entonces, recordemos, i va a valer 0 aquí, entonces se van a guardar en todo el índice 0 y cuando termine va a regresar aquí, se suma 1 y va a ser 1. Entonces ahora se va a guardar en el índice 1, apellidos en el índice 1 y edad en el índice 1. Es decir, avanzaríamos aquí. Así es como iríamos llenándolo. Eso es algo que ya hemos visto en los arreglos. Y aquí nos va a servir de la misma manera. Entonces se van a guardar todos los contactos. Aquí el mostrar sería muy parecido. Vamos a hacer un for. Voy a utilizar la misma variable i, dado que aquí nada más va a existir en el for. Aquí ya no existe, la puedo reusar o la puedo volver a crear. Mientras que sea menor a 3, igual, y más. Ok.
Aquí yo voy a poner datos arriba para que no me imprima datos a cada rato. Datos tal, datos tal. Aquí voy a poner datos y se van a clasificar. Entonces, aquí voy a imprimir todos, pero lo voy a hacer igual, con el índice I, para que recorra todos los contactos. En este caso serían 3. Aquí al buscar ya tendría un poco más sentido, pero primero vamos a ejecutar esto a ver si funciona. Voy a ingresar un contacto. Voy a ponerme a mí, Cristian García 21. El contacto ha sido agregado y me pide que otra vez agregue otro. Aquí voy a poner el otro, Fernando López de 24. Ahora me pide el último. Voy a poner Luis Sandoval y su edad va a ser de 26. Ok, ya me regresó directamente al menú. Significa que ya están todos los contactos agregados. Los voy a mostrar. Aquí me dice selecciona opción datos. Aquí estoy yo, aquí está Fernando y aquí está Luis. Podemos darle más formato si quisiéramos ponerle más saltos de línea aquí para que los imprima de manera más separada. Ya es para personalizarlo, pero aquí estamos viendo que sí funciona. Bien, vamos a hacer la búsqueda de un contacto. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, aquí estamos trabajando con cadenas. Una librería que nos va a ayudar muchísimo a la hora de trabajar con cadenas y que aquí la vamos a ver de manera superficial o de una manera muy general, va a ser la librería string.h. ¿Ok? ¿Para qué nos va a ayudar? Bueno, una cadena desafortunadamente no podemos cambiarla de variable a variable con el símbolo de igual como haríamos generalmente. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos decir, ¿sabes qué? La variable edad va a valer 20. Esto se va a poder y edad va a valer 20. Pero si yo quisiera aquí apellido, que es una cadena, igual a, no sé, cualquier cosa, a lo que tenga guardado en nombre, no sé, que quiera pasar lo que hay en nombre, apellido, esto no se va a poder. Entonces, estas funciones que tiene string nos va a ayudar muchísimo. Aquí nada más vamos a utilizar una que vamos a comparar cadenas, ¿ok? ¿Para qué nos va a ayudar esto? Pues para poder buscar un contacto por su nombre. Aquí voy a crear una variable de tipo char, le voy a llamar nom y va a tener 20 caracteres como máximo. Esta nos va a servir como una referencia. Ahorita vamos a ver por qué. Que voy a poner printf, ingresa el nombre del contacto que deseas buscar. Aquí voy a dar scanf y lo voy a guardar. Recordemos que es una cadena, es una S. Lo voy a guardar en nom. ¿Ok? Entonces aquí ya voy a hacer un ciclo. Igual voy a utilizar la misma i. Mientras que hice a menor a 3. ¿Por qué? Para que recorra todo el arreglo en búsqueda de ese nombre. Del nombre que acabamos de ingresar aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Una vez que i se inicialice, va a empezar desde el índice 0, desde el primero, desde aquí. ¿Ok? Entonces, aquí voy a poner si nombre. Aquí voy a utilizar antes una función que nos va a ayudar, que es de la librería de string. Es strcmp. De hecho, aquí nos va a decir. ¿Para qué sirve? Bueno, básicamente es la abreviación de string o comparación de strings. Básicamente va a comparar dos cadenas y como parámetro me pide dos cadenas. Entonces voy a decir que compare la variable nombre con el índice en el que estamos ahí, y para acceder ahí va a ser de agenda índice i.nombre. ¿Ok? Entonces va a comparar el nombre que nosotros pusimos y el índice de la agenda o el nombre del índice que tiene la agenda en este momento. En este caso i valdría 0, entonces va a buscar aquí. Si este nombre coincide con el que me acaba de dar para buscar, pues entonces le voy a avisar. Esta función tiene retorno. Nos va a retornar un 0 si son iguales. Entonces, cuando nos retorne el 0,
significa que estos son iguales. Y si esto es igual, pues el if se va a cumplir. Entonces, si esto va a ser igual, si el nombre que tú pusiste es igual al primer índice o en el índice en el que estemos, pues entonces te va a poner printf nombre encontrado. Contacto encontrado. Y yo voy a proceder a poner sus datos, básicamente. Yo voy a poner un salto de línea. Y voy a imprimir los nombres. ¿Cómo sé que estoy imprimiendo los datos del contacto en el que estamos? Porque estamos utilizando el mismo índice que estamos en ese momento. Si lo encuentra en el 0, pues va a imprimir los datos del 0. En el 1 va a imprimir los datos del 1, siempre. De eso no va a haber falla entonces. Una vez que ya lo encontró, ya no tiene caso seguir con el ciclo porque ya lo encontramos. Entonces, si lo encontramos, yo lo que voy a hacer aquí es poner la palabra break. Este break se va a encargar de romper el ciclo antes de que esto llegue a su fin. Si por ejemplo el contacto que yo quiero hacer se encuentra en el primer índice aquí, entonces voy a imprimir sus datos y con este break me salgo del ciclo porque ya no es necesario que siga buscando en todo el demás arreglo. Ya vi que está en el índice 0. Para eso va a servir este break. Nada más va a poder romper el ciclo, no va a poder romper el case, así que el case continúa. ¿Ok? Es bueno tener eso en claro. Bien, entonces, otra cosa que nos puede ayudar aquí es poner una bandera. Una variable bandera que también la vimos de manera superficial, que la voy a poner como falso o como 0 al principio. Nos va a ayudar para que si lo encuentre, pues bandera se iguale a 1, que sea verdadero, porque cuando rompamos el ciclo, aquí voy a poner una condicional. ¿Se levantó la bandera? O voy a decir, encontramos al contacto. En caso de que sí, pues entonces no voy a imprimir nada. Más bien sería para cuando no hayamos encontrado algo. Es decir, que hayamos recorrido todo el arreglo, pero el usuario no está, no existe. Buscamos un nombre que no registramos nunca. Entonces, si la bandera nunca se levantó, siempre fue falsa, entonces yo voy a imprimir un mensaje. El usuario, bueno, el contacto, no existe. ¿Ok? Y ahí terminaríamos. Vamos a ver si funciona. Me faltó... Sí, me faltó antes, como esto es una cadena también, limpiar el buffer. Esto sí va a ser bastante importante. Ok. Ahora sí, vamos a ingresar los mismos contactos. Cristian García, 21. Fernando López, 24. Luis Sandoval, 26. Ok, vamos a mostrarlos. Y aquí están. Voy a buscar a Fernando. Ok, buscar contacto. Ingresa el nombre del contacto que deseas buscar. Fernando. Contacto encontrado y me imprime sus datos. Voy a buscar a otro. ¿Ok? Voy a buscar al último, Luis. Contacto encontrado. Luis Sandoval, 26 años. Ahora voy a buscar uno que no existe. Voy a poner, por ejemplo, Pedro. El contacto no existe. ¿Ok? Aquí ya demostramos que nuestra función de buscar sí funciona. Para esto podemos poner una bandera también, para que si jamás se encontró a uno, pues entonces va a valer 0 la bandera y ponemos el mensaje de que no existe. En caso de que sí se haya encontrado el nombre que nosotros solicitamos, pues entonces aquí vamos a levantar la bandera e imprimimos sus datos. Y como la bandera fue levantada, pues esto no se va a imprimir jamás, o al menos en esa iteración. Y bueno, de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por seguir estos videos de asesorías. Espero realmente que te hayan servido. Y bueno, pues eso fue todo. Espero que la programación te haya gustado. Espero que disfrutes hacerlo. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.